Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás, Adriana? Bien, también, muchas gracias. Fíjate que aquí, recordando en la semana cómo fue la semana de consulta de pacientes, y algo que me llamó la atención es un tema que está muy presente en muchos de los casos, y bueno, no es nuevo, pero especialmente esta semana tuve por allí dos, tres casos que llaman mucho la atención y que tienen que ver con eso que se conoce como el síndrome del impostor. ¿Cómo ves? ¿Lo abordamos? Pues me parece bien importante porque como dices, es un tema que acompaña a los consultantes de una manera muy común, lo escuchamos también de manera cotidiana y sería muy interesante y muy importante hablar del síndrome del impostor o del fenómeno del impostor, como decían quienes por ahí acuñaron el término. Y fíjate que me viene a la mente una frase de Fernando Pessoa, este poeta y literato portugués tan importante, que dice más o menos así: llevo conmigo la conciencia de que soy un personaje de teatro que todavía no ha salido a escena. Wow, ok, súper interesante. Oye, se me ocurre que invitemos a Nadia, Nadia González, que es amiga, una gran terapeuta que tiene mucha experiencia y con quien ya hemos dialogado en otras ocasiones y que ha sido sumamente enriquecedor. ¿Qué te parece si vemos si anda por allí nuestra querida Nadia? Sería excelente, sería excelente. Pues vamos allá a llamarle a Nadia, a ver si se puede unir con nosotros a este diálogo. Filos y Psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. Hola. ¡Ay! ¡Qué casualidad! Ah, claro. Nos estabas espiando. Acá estaba escuchando justo. Qué gusto que puedas coincidir con nosotros y dialogar como aquella charla que tuvimos hace ya algunos mesecitos y que fue tan enriquecedora. Y pues bueno, ¿qué te parece bueno, presentarte, pues ya te conocemos bastante bien, psicoterapeuta con muchísima experiencia, iba a decir muchos años, eres sumamente joven, pero, pero tienes una gran experiencia en el acompañamiento de personas con diferentes tipos de dificultades, haces talleres, tienes formaciones de manera continua, en fin. Pero bueno, este tema del síndrome del impostor, no sé, comentaba yo con Oscar que con muchísima frecuencia yo lo observo en los casos que veo. Él Así es. también, en tu experiencia, ¿cómo te va a ti con este asunto? Sí, fíjate que sí es un tema como bien frecuente. Y yo creo que en esta ocasión, digo, en todos los temas, yo creo que nosotros por ser seres humanos también nos sentimos bien identificados, ¿no? Como con los temas, pero este particularmente es uno con el que yo batallo mucho, fíjate. Y Sí. y digo, creo que en mucho de lo que les iré compartiendo, pues mucho va a ser como esa propia experiencia, ¿no? Aunque claro que también, por supuesto que en los consultantes, pues lo vemos, es como el pan de todos los días, ¿no? Sobre todo en personas que tienen como ciertas características que con las que yo congenio bastante, ¿no? Que me identifico bastante, pues porque son mías también, ¿no? Y bueno, este síndrome tan famoso es como una condición psicológica, un fenómeno psicológico. Básicamente, de lo que va este síndrome es les digo, esta condición psicológica donde la gente se siente un fraude. Ese es como el punto central, ¿no? Como que la gente, a pesar de que haya evidencias objetivas de no serlo, pues, o evidencias objetivas de,
pues tener cierta, como cierto prestigio, cierta carrera ya trazada y demás, como que hay de pronto una sensación de, híjole, no, no, se me hace que no soy lo suficientemente buena o en cualquier rato me van a cachar que no soy buena o que pasé de noche la carrera, no sé, pues cosas de ese tipo. Me recuerdo pacientes que mencionan así, ¿no? Como frases muy puntuales, como en ese sentido de, es que en algún momento, una paciente, me acuerdo, una chica nutrióloga me decía una vez, es que siento que no aprendí nada en la carrera. Y era una chica muy brillante, ¿no? Y yo, ¿cómo que no aprendiste nada en la carrera? Me decía, no, es que de verdad siento que no aprendí nada. Y yo, oye, pero si tienes un máster, tienes esto, yo veo que te va súper bien en tus consultas, eres muy creativa. ¿Cómo que no aprendiste nada en la carrera? Y entonces ahí identificamos justamente, ¿no? Como una creencia irreal que de la que parte o una situación interna de la que parte y entonces eso de ahí deriva un montón de situaciones pues que a ella le hacen sentir insegura y demás. No es algo, en mi caso, por ejemplo, no es algo que esté activo permanentemente, pero hay momentos, yo detecto que es como cuando emocionalmente, mentalmente no estoy en mi mejor momento o que estoy como en desequilibrio, ahí es como se activa un montón este síndrome. Y en mis pacientes, pues identifico que es parecido, ¿no? Como en situaciones de vulnerabilidad, de mucho estrés, donde hay alguna situación pues como añadida, es que se activa como es pues no sé, yo lo percibiría como si fuera un personaje o un muñequito que luego ahí viene y aparece, ¿no? Y que con el que tenemos que empezar allá a lidiar. Fíjate que esto que comentas, leí que como el 70% de las personas pueden presentar pueden tener esta sensación en algún momento de su vida. O Ujú. sea, y como bien dices, hay personas que lo presentan de una manera como más constante y como que Así ya es. les causa alguna Consistente. dificultad en su vida de todos los días, o hay Así quien lo es. experimenta y lo vive de forma desagradable, obviamente, pero continúa haciendo sus cosas. Y bueno, yo creo que importante, este, que aclaremos, no es una patología como tal, Ujú, no ujú. es un trastorno mental, no está clasificado como tal, es un concepto que si mal no recuerdo tiene como unos 25, no, perdona, 45 Ujú. años más o menos, a finales de los 70 es Sí, que se empezó a hablar del síndrome del impostor. así es. Entonces, y sí, totalmente de acuerdo contigo, en algún momento como que uno se cuestiona, ¿no? Ciertas cosas y será o no será. Y ese miedo que experimentan muchas veces las personas, o uno mismo, se van a dar cuenta, ¿sí? Me van a cachar, se van a dar cuenta, los voy a decepcionar, ¿sí? Es, Y eso les genera muchas veces ansiedad, que es así por lo es. que muchas veces llegan a consulta, o eso desencadena un tema de una depresión en alguna persona que tenga como esa predisposición, ¿no? Genética, hereditaria. Así Sí, es. y como decías, Adriana, no es una patología. De hecho, quienes hacen ese estudio y de donde surge este concepto, ellas le llamaban el fenómeno del impostor, no el síndrome o el trauma, ¿no? Porque más bien estaban pensando, hicieron un estudio con 150 mujeres para detectar cómo ellas se sentían en ambientes que consideraban o experimentaban como muy competitivos y en donde las mujeres sentían que eran un fraude frente a esa competencia, aunque tuvieran como todas las credenciales y toda la experiencia y todo esto, ¿no? Y de ahí se movió a que ya habláramos del síndrome del impostor, porque pues viene acompañado de un malestar emocional muy importante, ¿no? De ansiedad, de miedo, y en el cual las personas pueden experimentar periodos depresivos, pues importantes, ¿no? Y entonces pues se vive como algo que no está bien en nosotros, ¿no? Algo que, como una falla muy importante, pero las autoras, no lo entendían como una falla, sino más bien, como decía Nadia hace ratito, como una cosa temporal.
O sea que cuando vienen momentos de vulnerabilidad psicológica, entonces las personas pueden responder a partir de esta dinámica que tienen en la mente. Y a mí se me hacía bien interesante también poner el punto de vista de las neurociencias y parece ser que en este momento hay una hiperactividad en la corteza singular anterior. Y que es la que detecta precisamente los errores cognitivos, ¿no? Y está como al pendiente de esto. Es decir, que pues algo nos pasa en todo el cuerpo, o sea, algo nos pasa en el cerebro, ¿no? Y que es muy importante decirlo porque con los pacientes lo experimentamos que se culpan, pues, ¿no? Que además de ya el temor y la angustia, se están culpando de por qué soy así, ¿no? O sea, por qué soy una persona que además, de que todo me sale mal, no puedo dejar de pensar en estas cosas, por qué me siento tan culpable, ¿no? De que no me están saliendo bien las cosas o de que si me salen bien no me la creo, ¿no? Y además es como si todavía se golpearan sobre los golpes que ya tienen, ¿no? Entonces por eso me parece importante decir que es una cosa que también, que bueno, que pasa desde nuestro cerebro en esos momentos, ¿no? Y que me gustó mucho eso que decía Nadia como desde la experiencia personal, ¿no? Yo pensaría, o sea, yo recuerdo momentos de mi crecimiento personal, profesional, en donde me vi en esta situación, ¿no? Y acompañando una vez a un chavo, pues no sé, de veintitantos años que se estaba experimentando así frente a un ascenso en su trabajo, yo recuperé mi experiencia y le decía que hay momentos en donde no es suficiente decirnos a nosotros mismos y ponernos enfrente como todos los logros. Ujú. Parece ser que el reconocimiento también tiene que ver con etapas de la vida. Y es decir, el registro del reconocimiento, porque en el síndrome del impostor es que las personas no pueden integrar el reconocimiento de sus propios logros. Hay una disonancia, pues, entre lo que sí está afuera y sí existe y las personas han obtenido y lo que pueden integrar dentro de su experiencia. Y a mí me parece que eso también es un proceso. O sea, sí hay situaciones de vulnerabilidad en donde se hace más presente, pero creo que también a lo largo de nuestra vida nos lo podemos encontrar constantemente, ¿no? Según los campos a donde queramos nosotros acceder. Sí, totalmente. Me acuerdo también ahorita que con lo que mencionabas, Oscar, ahorita con este último puntito, que creo que también tiene mucho que ver con esto de las etapas. Por ejemplo, en los pacientitos, ellos refieren mucho como con este choque como social, cultural y como de las expectativas que puede haber sociales y culturales y están como en este constante comparación, ¿no? De, ay, se supone que a los, no sé, si tengo 30 años, ¿no? Ay, se supone que a los 30 años yo ya tendría que ser una ejecutiva, gerente de no sé dónde y estar haciendo quién sabe qué cosas. Y cuando en terapia pues siempre estamos como desmenuzando como las creencias, ¿no? Y luego, ay, oye, ¿y dónde aprendiste eso, no? ¿Y quién te mencionó eso? Y a veces van dándose cuenta, pues, que es una construcción mental, pero pues bueno, que generaron a partir de esto que observan en lo social, ¿no? Incluso el otro día vi un análisis muy interesante de este fenómeno que está ahorita en redes sociales, ya lo han de haber visto, el de los Terian, ¿ya lo vieron? Ujú, Sí. sí, sí. Justamente vi un análisis de un psicólogo como que se me hizo bien interesante, que decía que una de las raíces de esta pues como nueva tribu urbana era precisamente el que eran estos seres humanos que se sentían de pronto tan fuera de lugar en una sociedad que exigía y demandaba tantas cosas, pues que Ujú. preferían hacer o sea, que preferían ser un animal, pues que porque al animal pues no se le exigía absolutamente nada y simplemente se le dejaba ser y era amado solo por ser, ¿no? Algo así decía como el análisis. Mm. Y yo decía, híjole, qué interesante y me conecta mucho como con esto que mencionabas, Oscar. Y fíjate que ahorita pensando en eso, a veces somos tan particulares en nuestras interacciones que hasta a los animalitos se les exige. ¿Sí? O sea, Sí, muy debe de cañón, hacer de Diana. esta manera, no debe de tal cosa, no debe de Es- y bueno, no se diga, porque estamos de acuerdo que una de las historias que frecuentemente podemos encontrar en las personas en quienes este síndrome del impostor está como muy arraigado, son personas que tuvieron una historia en donde fueron
devaluados de alguna manera, ¿sí? Por los padres o las personas a su alrededor, en donde les decían, me viene a la mente el caso de un paciente en particular que recuerdes que a mí me decía mi mamá, tú no mereces nada. Y ahorita el chavo está haciendo un doctorado y se siente como que no, que está allí por Ajá. cuestión de suerte, porque todo el tiempo escuchó que no merecía nada. Tú no mereces, tú no eres capaz, eres mediocre, etcétera, etcétera. Entonces creció con eso, fue avanzando, pero con una sensación de sorpresa, ¿no? Casi, casi como, ¿por qué estoy aquí si no debería de estar aquí? ¿Sí? Exacto. Como que atribuyen sus logros a A la cuestiones suerte o... de suerte, ¿verdad, Nadia? Así es, sí, muy Ajá. frecuente, muy frecuente. A la suerte o a, pues, a factores externos usualmente, ¿no? Me acuerdo, Adriana, una vez, que platicando contigo, una vez tú me decías algo así, me decías, oye, Nadia, no, pues ya te vi que fuiste a dar una conferencia no sé dónde y luego fuiste a no sé qué, y yo te decía, ay, pues es que, te decía, pues es que conozco a medio Guadalajara, es que soy bien sociable, es eso, ¿no? Sí, Y me sí, sí acuerdo que recuerdo. me acuerdo que tú me confrontaste muy sutilmente como lo sabes hacer. No me digas eso. ¿Y qué te dije? Y me dijiste, no, yo no creo que sea por eso, Nadia. Me decía, yo no creo que sea porque dice, yo creo que hay otros psicólogos que también conocen un montón de gente y no los invitan a dar conferencias. Y yo como que fue como Así que como una que espejeada, ¿no? Y yo, tiene "Ah, sentido. ya, sí, sí es verdad. Sí, sí, y en eso que están compartiendo, recordando, pues el asunto de la dificultad de reconocer la evidencia, ¿no? O sea, porque creo Sí, que lo que estás diciendo es que Adriana te dice, pues bueno, te pone ahí evidencia de otras cosas, ¿no? Y hay una dificultad, y me gustaría hablar como de las cosas que experimentan las personas que están en este síndrome, ¿no? sí, Pues el asunto del ciclo de la sobrepreparación, ¿no? O sea, las personas así es. como sienten esta Sí, angustia, se sobrepreparan. así es. Pueden, no sé, si es un examen, muy sencillo, pueden prepararse, y al que necesitaban 30 minutos de preparación, pueden prepararse todo un día, dejar de dormir, dejar de comer, Así es. y Ujú. entonces eso fortalece, pues, la ansiedad y la angustia, ¿no? Y Ujú. esto que ahorita estaban diciendo, la atribución externa al éxito, ¿no? Entonces uno o nuestra mente puede inventar cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa como algo que esto que estamos logrando no tiene nada que ver con nosotros y puede hacerse un cuento Fue cuando cosa pues de la suerte. sí, fue cosa de la suerte, ¿no? Cuando lo más sencillo por aceptar pues es que si algo está ocurriendo para nosotros pues es porque nosotros lo estamos haciendo. Eso, digamos, en condiciones normales de que nuestra mente no está como hiperactivada, hipervigilante, eso sería lo más sencillo por comprender. Y también pues el miedo a la exposición, porque esa es otra cosa que pasa en estos momentos, ¿no? Las personas están muy atemorizadas de que se van a exponer, de que van a hacer el ridículo, de que van a hacer un fraude, de que van a ser descubiertas y pues eso alimenta más, y eso lo lleva a las personas a decir, bueno, ¿qué puedes hacer para que no te descubran, ¿no? Y entonces, o las personas se dejan vencer, ¿no? Hay personas que han dejado oportunidades importantes frente a esa angustia porque dicen, bueno, ¿qué vas a hacer? Entonces las personas dicen, no, pues soy un fraude, pues tengo que ser honesto y lo dejo de lado, ¿no? Y se pierden oportunidades. O lo otro que estábamos diciendo, o una sobrepreparación. Este, Así es. y, y la paradoja, también la paradoja del elogio, ¿no? O sea, el sentimiento de culpa, o sea, las personas te comienzan a elogiarte, ¿no? Oye, pues eres bueno, eres buena, nos gustó mucho tu plática, me ha ayudado mucho con el proceso, doctor, doctora, ¿no? Pero Sí. luego viene esta sensación de no, pues Como es digas, que, pues quién sabe por qué me No lo es estará para tanto, diciendo. dice. No es para tanto, ándale, exacto, no, no es para tanto, ¿no? Y bueno, la comparación social también, ¿no? Está presente. O sea, en el escenario mental de las personas en el síndrome siempre están como ciertos personajes, ¿no? Ciertos personajes, por ejemplo, con quien se está compitiendo o quien en nuestra mente se sienten mejores que uno, pues, ¿no? O así ciertos obstáculos, o cierto que decimos, bueno, yo voy a hacer todo esto, pero al final de cuentas quienes van a decidir, no, claro que no me van a voltear a ver a mí, y hay como
como un escenario de mucha competencia, pues dentro de nuestra mente, ¿no? Y bueno, y como hay mucho miedo y en el fondo lo que se está evitando es el éxito en el logro de algo, ¿no? Sí, ese es bien, bien frecuente, Oscar, como el del tema de la comparación constante, incluso como si fuera, o sea, la palabra como tal que a mí me parece que observo, es como envidia, como si de pronto se activara una envidia tóxica interna en donde hay como estas características del síndrome del impostor, ¿no? Como que hay una desvalorización de los logros personales, un perfeccionismo excesivo, un miedo como al fracaso o justo esto que se activa, ¿no? Como que se den cuenta que yo no soy tan buena como la gente puede pensar y tal. Y luego en este punto que tú decías es como eso, como yo lo identifico como si fuera una envidia tóxica que se activa justo y en donde pensáramos que, y a veces puede ser como, los pacientes refieren como un referente muy específico, ¿no? Tal persona, o tal personaje, de redes sociales o no sé, pues cosas así. Y como si pensáramos que jamás vamos a llegar a ese punto, nunca vamos a hacer esto. Y que no es porque tengamos que, ahí es donde los terapeutas creo que aterrizamos mucho, vamos acompañando en pues cada persona tiene como su propio camino, su propia historia, no es que tengamos que seguir el camino de alguien, pero bueno, si tú admiras y como ir modificando o ayudando a que esa envidia se convierta más bien como en una admiración o en un proceso de inspiración, más que en estar haciendo esta comparación tóxica que al final va a venir en contra de la autoestima de la persona. Algo que me llamó la atención, o que me ha llamado la atención es que, si bien hay hombres que presentan esto, mujeres que lo Así presentan, lo veo con más frecuencia en mujeres. ¿Sí? O sí, sea, así es. como más, está como más presente, hace como más ruido en las Así. mujeres. No sé, Nadia, a qué puedas tú atribuir que lo veamos más en mujeres, además de que son las mujeres las que más vamos a terapia, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí. La Bueno, risa de Oscar. yo tengo la fortuna de que sí tengo un montón de hombres en terapia, pero sí, sí, sí es verdad que es una cosa más constante en mujeres. Hace un par ya no me acuerdo si son meses o años, porque a mí se me va el tiempo, pero creo que fue hace un año, 2 años, no sé, que me invitó un chico de acá de Guadalajara a hacer un podcast cuando salió la película esta de Barbie, ¿se acuerdan? Sí. Ha de haber sido hace unos 2 años, yo Sí. creo, no sé. Y me invitó a hacer un análisis psicológico de la película en el podcast, ¿no? Y precisamente hay una parte de la película donde una de las protagonistas hace como un speech muy ilustrador justamente de eso que dices, Adriana, como es un speech así bien padre, donde dice que no, pues es que a nosotras se nos exige socialmente una serie de estándares distintos al del hombre. O sea, al hombre y hasta lo dicen de broma, ¿no? O sea, puede ser feo, con que tenga dinero ya esa es el única, con Sí. que sea proveedor ya ese es Sí. la única petición para el hombre, ¿no? Y en cambio, socialmente para las mujeres hay una serie de estándares distintos. Se les exige, o sea, digo, y se les exige por decir se les exige, al final es como una exigencia colectiva que al final se internaliza y la volvemos, pues muy propia, ¿no? Entonces nosotras tenemos que ser excelentes amas de casa, pero además una esposa fabulosa, pero además siempre vernos radiantes, pero además, estar No delgadas, tener porque ojeras además no tener ojeras, exacto. Oye, los domingos. después de ver quién sabe cuántos miles de pacientes en la semana, ¿no? Y queremos estar radiantes el domingo. Pues Exacto. no, o sea, y ser excelentes mamás y ser no sé qué. No, pues, ¿en dónde, pues? O sea, ¿en dónde vamos a poder con tanta cosa, ¿no? Y creo que por eso y de esa como exigencia colectiva, de esas expectativas colectivas, pues creo que de ahí es que las mujeres traemos como más rollos internos, que por eso es que presentamos más síndrome del impostor y en terapia vemos más mujeres con este padecimiento, con este síndrome, este fenómeno, pues. Sí, de hecho, en la motivación de las investigadoras que hicieron este estudio y el concepto, estaba esto que está comentando Nadia, ¿no? Es decir,
detectar que hay condiciones colectivas, estructurales que exigen a las Así es. mujeres muchas más cosas y que quizá por eso hay varias cosas, ¿no? Como dice Adriana, pues llegan más mujeres, no sé, al consultorio y eso, pero que sí hay una exigencia multivariada, ¿no? Para las mujeres en nuestro contexto. Incluso las cosas como más naturales, ¿no? Que a mí me toca ver esta exigencia de estar siendo buena o mala madre cuando las mujeres acaban de dar a luz, ¿no? O sea, ya desde ahí Así es. y en un montón de situaciones distintas, ¿no? Entonces está por ahí, pero fíjense que también las investigadoras hablaban de un perfil en la familia, eso se me hizo bien interesante. Decían que, por ejemplo, hay familias en donde se hacen comparaciones ya de entrada entre el hijo sensible y entre el hijo Sí, fuerte, ¿no? sí, Entonces, estas familias en donde se designa un hijo inteligente y todos los demás, ¿no? sí, sí. Y entonces el hijo que sí la arma y el hijo que no la arma, y entonces eso parece ser como un buen caldo de cultivo, pues, para que se dé ya como personalidad, y se sufra no solamente temporalmente, sino ya como personalidad el síndrome del impostor. Y también en las familias en donde se busca una perfección, en las familias del hijo perfecto, ¿no? Entonces, donde también esta exigencia, no nada más estructural, social, sino familiar, está internalizada y entonces vienen estas situaciones de que tengo que pasar un examen, tengo que ascender en mi trabajo, tengo que salir con esta persona, ¿no? Si no, pues no, es una confirmación de que pues no la armo para nada en la vida, ¿no? Y que ese es el asunto, o sea, como que a final de cuentas en cada una de estas situaciones las personas se juegan su autoconcepto. Las personas sienten que se están jugando ahí toda la vida, o sea, sienten que se están jugando ahí como toda la valoración de su persona y por eso genera tanto miedo, por eso genera Así es. tanta necesidad de éxito, ¿no? Porque no es nada más lograr o no lograr algo, por ejemplo, como pues un puesto de trabajo, ¿no? Sino lo que ese puesto de trabajo nos dice acerca de qué tanto valemos. Y entonces ese puesto de trabajo se convierte en el valor de la persona y si no tengo ese puesto de trabajo, entonces no valgo nada, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hacer con la experiencia de que no valgo nada? Eso es lo complicado. Sí, totalmente, Oscar. Fíjate que yo he notado, por ejemplo, en los consultantes que justo cuando estas expectativas vienen no solo de lo colectivo y de este tema social, sino justo que se gestaron como muchas, o sea, como ciertas situaciones muy particulares dentro de la familia, por ejemplo, como esas familias como muy perfeccionistas o familias en donde había como esto que se les dice mucho a las familias cuando trabajamos con familias y papás, ¿no? Como está terrible hacer comparaciones entre los hijos y las mamis lo hacen un montón y los papis, pues como, ay, mira, pero no fueras como tu hermano, ay, pero mira tu hermano también portado y el otro niño como más kinestésico, más hiperactivo, ¿no? Ujú. Y hay como un constante feedback de, pues esto es lo que está bien y tú estás mal, ¿no? Una comparativa como constante. Me estaba acordando justo en eso que alguna vez yo tengo unos papás que son como muy exitosos laboralmente, ¿no? Los dos son como, tuvieron como muchos logros laborales. Y entonces me acuerdo una vez en secundaria que, bueno, yo era la más ansiosa por querer sacar dieces y yo siempre quería ser la mejor y bueno. Y entonces, y todos los días me dolía la panza, ¿no? O sea, era como un constante de estar en enfermería con dolor de barriga. Y hasta que un día la psicóloga en la escuela dice, a ver, aquí algo aquí no está bien, ¿no? Y entonces ella conocía a mis papás porque mi mamá era directora de la primaria de al lado de la secundaria. Entonces yo creo que la psicóloga debe haber dicho, no, hombre, ya sé por dónde va aquí el asunto, ¿no? Y manda a llamar a mis papás. Yo estaba fuera de la oficina, ellos adentro, y yo escuché donde la psicóloga les dice, oigan, pues es que fíjense que nadie, pues está teniendo como o sea, el último mes, pues la he tenido aquí con dolor de panza, no sé, unas 7, 8 veces, ¿no? Y entonces, pues es que esto no es normal, yo pienso que a lo mejor le están exigiendo demasiado, que saque buenas calificaciones y tal. Y hasta es una anécdota o sea, cuentan en mi familia como de risa, ¿no? Porque mis papás los dos así como, y le decían, no, doctora, es que nosotros no le exigimos absolutamente nada, o sea, ella puede sacar 6 y nadie le va a decir nada. Y o sea, era un nivel
como de autoexigencia, o sea, desde chiquita yo como que yo creo que yo internalicé cosas como de, pues tengo que ser esto, yo no sé qué hice internamente, o simplemente por mi personalidad, pues tiendo a ser como muy perfeccionista, ¿no? Siempre era como súper ordenada y así. Y entonces cuando yo escucho que mis papás dicen eso y luego después hablaron conmigo y, no, hija, pues es que ver quién te está pidiendo dieces, o sea, ¿en qué momento? Y ya fue como que mi alma descansó y luego ya me echaban carrilla, ¿no? Porque ya en prepa ya empecé con ochos y ya como que iba en declive y, Viva la vida loca, sí, dicen. no, ya empecé a hacer desastre, más bien, ya empecé a andar de desastrosa. Y luego decía mi papá, oye, hija, pues te dijimos que te relajaras, pero pues no tanto, decía así. Te fuiste al otro extremo. Te fuiste al otro extremo, decía, ¿qué onda? Entonces, bueno, ya ahí fue como haciendo punto de regulación, ¿no? Pero sí es algo bien, bien constante, Oscar, esto que mencionas y como muy delicado, pues el que las familias puedan entender algunos datos sin entrar en este punto del perfeccionismo, porque pues todo en exceso nos va a dar disfunción, ¿no? Llegan mamis a terapias como muy estresadas, como de pensando que lo están haciendo todo mal y no es que, a ver, como que quieren que tú les des una guía así de ¿qué hago para que este hijo no esté traumado en la adultez, ¿no? Y siempre creo que en punto de equilibrio va a ser como el ideal. Y a veces también es no solamente la comparación con los hermanos o los pares, ¿no? Sino yo a tu edad, Ah, sí, ¿sí? sí, sí. Eso es Yo bien te voy, frecuente. sí, Sí, te voy a enseñar mis calificaciones de cuando yo estaba en la primaria y verás, es que es tu única obligación, tu única responsabilidad y bueno, a veces son como dobles mensajes, a veces así son es. No mensajes muy explícito, sutiles, pero sí. explícitos, a veces es solamente el lenguaje corporal que desaprueba algo. Sí, Sí, y obviamente los hijos, hablando de familias, pues los hijos lo perciben, ¿no? así Entonces, es. hablamos de esa como búsqueda del perfeccionismo de alguna manera, hablamos de esa autoexigencia, pero también hablamos de personas que utilizan la habitación, ¿sí? Porque se sienten que no van a dar el ancho, que mejor evitan. Sí, y dejan pasar oportunidades que pueden ser valiosísimas porque es que me ofrecieron este trabajo, pero es que no creo que pueda. Oye, pero pues te lo ofrecieron, te Órale. conocen, te entrevistaron, sí, Sí. saben lo que sabes hacer, aquí está, pasaste tantos años en maestría, doctorado, qué sé yo. Sí, pero es que a lo mejor no es lo que están buscando, ¿no? Y Ujú. entonces evitan y se quedan con esa creencia ahí, dando vueltas en la cabeza y no enfrentan, no dan el paso, ¿no? Eso también es frecuente encontrar. Sí, sí, totalmente. Y fíjate que el síndrome impostor ahorita que decías, Adriana, es como muy visto, sobre todo en como en contextos laborales, pero yo me he pescado, por ejemplo, como características similares también en relaciones interpersonales, ¿eh? Como por ejemplo, una chica que ella sabotea y sabotea como los vínculos con los chicos, pues como que dice, por ejemplo, recién trae un tema como de duelos y así. Y apenas estaba como reconectando con esa parte que estaba ella olvidada, ella se dedicó a ser empresaria. Y entonces apenas recién estaba como reconectando como pues con citas y cositas así, y entonces entra en un proceso personal complicado con temas de un duelo y tal, y luego de pronto me dice no, no, es que yo ahorita no soy buena compañía para nadie, ya ya no voy a salir con nadie, ni voy a hablar con nadie, ni platicar con nadie. Y yo le decía, oye, pero ¿por qué no les dejas que ellos elijan eso, pues? O sea, por qué tú decides o sea, pues yo creo que todos los seres humanos pasamos por situaciones y yo creo que pueden comprender que estás en una situación complicada y pues que a lo mejor pues no vas a estar pues así radiante y luminosa como siempre, ¿no? Y como que lo ubico pues como muy similar las características de este síndrome, también a veces en contextos interpersonales, como no ser lo suficientemente buen amigo o no ser lo suficientemente buena pareja y estar con este constante diálogo interno saboteador pues al final es perfeccionismo activado, pues y es como todas estas características activas, pero en diferentes contextos. Aunque les digo,
pues lo vemos más o lo asociamos más como a temas laborales, ¿no? Y además esto, ¿cómo mides eso, no? O sea, es que, y sí estoy recordando casos en donde es que no sé si sea buena amiga, es que yo creo que no estoy dando el ancho acá porque ya no me invitaron a tal reunión que hicieron los amigos, etcétera. Entonces, tengo que pensar cómo voy a hacer para, sí, voy a llevarles algo, voy a hablarles a todos, los voy a invitar a mi casa a comer para ser buena amiga, ¿no? Y Ay, bueno, ahí es como, más una ¿cómo, exigencia. cómo podemos medir eso, ¿no? Porque, por ejemplo, es que no sé si estoy a la altura para tener este puesto de trabajo. Es que no sé si doy el ancho para estar en esta relación de pareja. Así Ok, es. ¿cómo se mide? Es bien ¿Cuál es complejo. tu parámetro, no? Es justo el otro día con un chico que me decía eso, o sea, que decía que le confundía mucho esto que luego decían los psicólogos como de que la pareja, que porque una chica le decía, no, no, es que yo dejé a mi novio anterior porque, pues no, no me aporta nada, ¿no? Y decía él, a mí me causa mucha confusión eso, decía, como el de aportas o no aportas, o sea, ¿qué tiene que hacer uno? Decía, que, que, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para dar el ancho, ¿no? En eso. ¿Dónde está el checklist? Sí, y Exacto, como si hubiera un cheque y cuando lo simple sería pues por ser quien eres y ya está, ¿no? Y ya lo que salga extra, pues ya será bien agradecido. Ya es un plus. Ajá, sí, y es que siento que ahí está la paradoja y la ambigüedad de que sí vivimos en en una sociedad del ¿cómo lo hemos dicho anteriormente? Del rendimiento, en una mm, sociedad del rendimiento, y entonces sí está activa una experiencia y un criterio evaluador de que tenemos que rendir, pues, ¿no? Y de que así tenemos que rendir en todos los espacios y como dicen, también en los espacios interpersonales. Y sí, es bien riesgoso, pero también como muy, como ustedes están diciendo, como muy, pues no sé, o sea, sin sentido, o sea, ¿quién pone esa Ese escala, parámetro. pues, ¿no? Ajá, Ese ajá. parámetro, pues sí, ¿quién lo puede poner, ¿no? Y que pienso que ahí, desde la psicología profunda, pues podemos pensar que esos parámetros, pues vienen de esas experiencias, muy profundas, internalizadas, de cómo nos sentíamos vistos o queridos según lo que hacíamos o dejábamos de hacer, ¿no? Y que también en la sociedad, pues estamos en una cultura del merecimiento, ¿no? De que tenemos que merecer para llegar a ciertos lugares. Así funcionan las cosas, eso lo tenemos que enfrentar, ¿no? Y pues a final de cuentas no podemos no jugar esa carta, pero el merecer ya nos pone en una evaluación, y el asunto es como cómo nos evaluamos, pues, ¿no? Y si esa evaluación pues viene de un buen lugar, y generalmente cuando nos sentimos evaluados por nosotros mismos, pues, y hay mucha angustia, estamos siendo como muy implacables, ¿no? A mí me gusta mucho en los procesos, pues pedir que nos imaginemos, no sé, ese Oscar que trae como el látigo, ¿no? Esa Adriana que trae el látigo, esa Nadia que trae el látigo, ¿no? Que está vigilando a ese Oscar, a esa Adriana, así, ¿no? Y que es el diálogo con nosotros mismos, ¿no? Es el diálogo internalizado, y que bueno, pues una parte del trabajo importante es cómo hacer más flexible a ese verdugo, ¿no? Cómo quitarle el látigo a ese verdugo, cómo también tener como una idea más amplia de cuál es nuestra misión en la vida. Porque también creo que esto del síndrome del impostor está muy relacionado con que creemos que esta vida está para el éxito, ¿no? Pero el éxito según quién, o el éxito para qué. exacto, ¿Y qué es el éxito en sí mismo, así no? es. O la Y felicidad o tal. así es. Sí. Fíjate que en ahorita que decíamos de como de estos estándares y de estas listas y de estos checks, yo creo que coincidirán conmigo que todo esto se potenció y se duplicó y se hizo todo un desastre a partir del tema de las redes, o sea, de que las redes sociales son parte de nuestro contexto, pues, o sea, el hecho de que haya una ventana y además una ventana como muy irreal de la vida de otras personas en donde la gente coloca como todos como que todo su lado lindo, ¿no?
también eso ha sido como un potenciador, de esto, o sea, como de estas estandarizaciones o de estas expectativas impuestas. Y en el caso de los varones, que les digo que yo tengo mucho paciente varón en consulta, mm, este tema como de la exigencia que antes era como mucho más marcada hacia la mujer, ¿no? Era ese como lo que había establecido. Pero actualmente yo lo que observo es que también el varón tiene ya una serie de expectativas así como muy marcadas con la que están lidiando y con con la que están como bien activados con el tema de síndrome de impostor, ¿no? Como que ahorita, por ejemplo, al varón pues se le pide cosas que antes no se le pedían o no se le exigía, ¿no? No, tienes que ser sensible y tienes que ser un papá presente y además tienes que trabajar y ser un excelente proveedor y además tienes que hacer no sé qué y Saber además cocinar. tienes que saber cosas, o sea, un montón de cosas que, pues que antes cuando los roles estaban como súper marcados, no había como toda esa estandarización, ¿no? Y también los hombres están como pues padeciendo o están en jaque pues por toda esa serie de mandatos y que bueno, al final son pues causa de la modificación social, ¿no? Como de todo lo que socialmente ha estado modificándose en cuanto a cómo funcionan las familias o las parejas y demás. Y pues al final creo que tenemos ese reto, ¿no? De poder hacer que esto funcione, teniendo a lo mejor ya estos roles no tan rígidos. Y como poder hacer que eso funcione más en este tema que es también muy famoso, el de la equidad y todo esto, ¿no? Hablaba con una paciente hace unos días, y bueno, lo que me llama la atención es la claridad que muchas personas tienen de sufrir de esto, o sea, de ser portadores, ¿no? De tener ese síndrome del impostor, porque lo verbalizan así. Es que yo tengo el síndrome del impostor porque pues no me la creo, o sea, lo tienen claro. Allí no se sienten Identificado. impostores, Sí, sí, allí se sienten bien seguros, ¿no? Sí, yo, sí. yo soy. Dice, yo sé que tengo el síndrome del impostor porque no veo mis logros, me cuesta trabajo, porque vengo de una familia con estas características, pero ¿cómo le hago para quitármelo, no? Así es. Ah, eso, Es eso como está la bien. siguiente pregunta, ¿qué se Sí. hace? ¿Qué se hace? Yo creo que en el tema como de la solución, pues está como este bálsamo con el que trabajamos todos los que trabajamos con la salud mental, ¿no? Que ese es el trabajo de la autoestima, pues ese trabajo y que la autoestima implica un montón de cosas, ¿no? Como el que la persona aprenda a tener como un trato mucho más amable, mucho más compasivo, desde la conciencia, pues, hacia sí mismo, porque al final ya sabemos que este diálogo del látigo, como dice Oscar, pues es el que luego genera el síndrome. Pero el trabajo con la autoestima profundo, yo siempre les explico a mis pacientes que la autoestima está tan prostituida en redes sociales, esto, o sea, como que lo venden así como si fuera una píldora mágica y la gente cree que autoestima es irse al spa un fin de semana. Y no, hombre, o sea, la autoestima es algo, yo siempre les digo que para mi gusto es de los temas más profundos en la psicoterapia y más complejos también, y que implica muchas cosas, o sea, es como, digo, más complejo, pero también a la vez más sencillo, porque implica acciones, implica autocuidado, implica congruencia, implica una narración interna o este acompañamiento interno, les digo, como mucho más amable. Pero es un trabajo que es como no basta. A veces la gente cree que tener una sana autoestima es entender de qué va la autoestima, ¿no? Y no, o sea, es algo mucho más que eso, o sea, el entender de qué va, a lo mejor es el primer pasito chiquitito, casi casi que ese ni nos va a servir de nada, ¿no? Y ya de ahí es como ampliar. Yo siempre les comparto como una construcción que yo hice de lo que es la autoestima. Es una hoja completa, o sea, cuando yo le pregunto al paciente, ¿qué entiendes de autoestima? Ah, pues amarse uno mismo. Ay, pues qué fácil, ¿verdad? Pues ya Me mañana amo. nos amamos, me veo al espejo y me digo que me amo y ya, o sea, y ya con eso. Y no, o sea, son una serie de cosas. Digo que yo les comparto como una narración o construcción que yo solo armé de lo que es la autoestima, pero después les digo, es una cuartilla completa. Y ahí como les digo, y aquí me quedé corta, ¿eh? O sea, con esto yo nada más te estoy reflejando el 5% a lo mejor de lo que va la autoestima, ¿no? Pero ese para mí sería como uno como de los bálsamos, Adriano, como de
de la dosis o del antídoto al Y, síndrome del impostor. y que es un proceso, es un trabajo Así es, importante que implica mucho compromiso con uno mismo. así Sí, es. porque estamos hablando de aprender a soltar esa parte de nuestra historia en donde o nos exigieron o nos invalidaron o nos compararon o cualquier cosa, y es como reconocernos en el momento presente, ¿sí? Y observarnos de una manera como más clara y más amorosa también, respetuosa, o sea, y en esa visión o percepción amorosa y respetuosa, pues también me doy cuenta de mis dificultades, de mis defectos que podemos Pues, decir, ¿no? así es. Pero mirarme de una forma más clara, juzgarme de una manera más justa Es dura. Ujú. y tratarme de una manera más amorosa y con más compasión, ¿verdad? Así es. Ese famoso tema de la autoestima. Sí, y yo agregaría como alguna de las tareas que pueden ayudar a hacer un diario de los logros, como un diario de las evidencias de los logros y estarlo revisando cuando vengan estos sentimientos de inferioridad o estos sentimientos de fraude. También agregaría el ir desarrollando la perspectiva de que estamos en un proceso que es la vida, que es muy amplio y que no podemos tener como todas las habilidades en un determinado momento, sino que las vamos construyendo poco a poco. En mi experiencia, yo recuerdo cuando comenzaba a dar clases en la universidad, a los 20 años empecé a dar clases y para mí era muy importante ser muy bueno. Yo recuerdo que para mí era muy importante, ¿no? Y decía, ¿qué es ser un buen maestro? Y ya yo comparaba pues con los maestros que yo veía que respetaban mucho, ¿no? Y con el tiempo fue entendiendo que me estaba midiendo muy mal, ¿no? Porque me estaba midiendo con expectativas que además eran mías, no eran de los estudiantes, ¿no? Eran mías, que me estaba midiendo con criterios de personas que ya tenían 30 años en la docencia, ¿no? Y que me faltaban entonces 30 años o 20 o 40, no sé, los que sean como para obtener eso de una manera natural. Es decir, no tenía una perspectiva de que es un proceso, pues la vida, ¿no? Para conseguir reconocimiento, para conseguir ciertas habilidades y que el tiempo, pues tenemos que pasar por el tiempo, no hay atajos, pues, ¿no? Para el tiempo. Entonces yo aconsejaría eso, tener una perspectiva del desarrollo. Y también pienso que el síndrome del impostor tiene un sentimiento muy central con el que tenemos que trabajar, y esa es la vergüenza. Creo que es uno de los lugares en donde la vergüenza se hace más presente y generalmente no hablamos de la vergüenza. Ujú. Y es como si una parte de nosotros se sintiera avergonzada. Entonces lo que se me ocurre es hacernos preguntas acerca de nuestras experiencias de vergüenza, de nuestras experiencias de sentirnos avergonzados. Por ejemplo, cuando decíamos estas comparaciones en las familias de los hijos, ¿no? Pues Ujú. es que lo que se desarrolla ahí es la vergüenza, cuando Vergüenza. hay, cuando hay una comparación pues entre los hermanos, ¿no? Entonces yo pienso que es tener en mente como nuestra experiencia con la vergüenza, ¿no? Y cómo irla Ujú. modulando. ¿Mm? Sí, totalmente coincido con esos puntos. ¿Qué más podemos hacer? Temas de autocuidado, temas de autoestima, que como dices, no es nada más como mirarme en el espejo y cómo me quiero y wow, soy lo mejor. O sea, Ujú. porque no es, este, temas de autocuidado también, ¿no? Yo, De, yo de, de les, todos los días, de hábitos. así es, yo les explico a mis pacientes, les hago como la metáfora o la comparación de que la autoestima, que la entiendan como que es crear una relación con nosotros mismos, que lo entiendan como de esta forma, ¿no? Y les pongo el ejemplo justo como de una Ujú, pareja, ¿no? Como en un externo. Les digo, a ver, en una relación de pareja, imagínate que estás tú, luego está el otro y luego en medio hay una plantita que se llama relación y que entonces necesitamos como regar esa plantita para que florezca y para que crezca. Algo así les explico, pero para que entiendan como que en la autoestima también es como una relación que vamos a sembrar que vamos a estar ahí cuidando, cosechando y tal, ¿no?
Y entonces les digo, a ver, ¿a poco con la pareja, a poco ya nada más porque vienes y le dices que lo amas? Y como cuando en la autoestima creen que decirse me amo en el espejo va a ser suficiente, ¿no? O ir al spa un día ya va a ser suficiente. Le digo, ¿a poco en la pareja, solo porque tú vengas y le digas a tu pareja que lo amas, ya con eso ya te la va a creer y ya con eso va a ser suficiente para que esa relación esté sana, esté como floreciente y tal? Y ya pues ellos mismos me van diciendo que, pues no, ¿verdad? Y ya no, imagina que es una plantita que vamos a cuidar, que vamos a hacer cosas, pues acciones, que lo vamos a aterrizar en acciones. Y en acciones congruentes con eso que se supone que estás diciendo con la boca, ¿no? Y entonces ahí es donde entra eso que dices, Adriana. Ahí entran un montón de cosas referentes al autocuidado, como al diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, porque ciertamente la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos. Entonces, cuando nuestra autoestima está tambaleando, a veces la gente le echa la culpa. Usualmente, yo creo que ustedes saben perfecto eso, que la ¿A gente qué te refieres? le echa la culpa a los de afuera. Ay, no es que mi autoestima está mal porque mi jefe es bien mala Ah, onda. sí, Ay, sí, no es sí. que mi pareja no me dice que estoy bien bonita todos los días. Y cuando al final los externos, pues son externos justo y chocamos con ellos eventualmente, o sea, como que coincidimos con ellos en ratitos, ¿no? Pero al final con quien estamos 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días, es con nosotros mismos. Entonces, la autoestima va de eso, o sea, de qué tan sana es esa relación o qué tanto has hecho en construir o de construir esa relación que es la más importante de todas, que es la relación con nosotros, ¿no? Sí, y Decía, en eso, perdón. y en eso que dices, Nadia, acerca de cómo no considerar lo externo como que define nuestra autoestima, pienso que hay unos casos en donde vale la pena pensar en relación con el síndrome del impostor sobre estos externos y cómo influyen, ¿no? Pienso, como decías, esto se utiliza mucho en los campos laborales y hay campos laborales que yo me imagino así, ¿no? Que está el jefe, con un pedazo de carne y que lo avienta a los colaboradores a ver quién se lo come primero, ¿no? Y estas empresas, estas organizaciones que están todo el tiempo exigiendo a las personas que tengan el mayor rendimiento, claro, para conveniencia de ellos, y que eso implica un montón de competencia y deslealtades, y un montón de situaciones. Pienso que en esos casos, un tratamiento con el síndrome del síndrome del impostor sí sería cortar con esos ambientes, ¿no? O sea, hay situaciones en donde sí lo externo nos está impactando, ¿no? Y como decían Así es. ustedes al principio de, de este entorno, pues en donde a las mujeres se les exige mucho más, también esta salida que no solamente es individual, sino también como de lucha, pues, ¿no? Y de hacer frente a esos ambientes y denunciar cuando esos ambientes, pues, exigen más a unos que a otros, ¿no? Así Pienso es. que eso también sería como una manera, desde dentro hacia afuera, ¿no? Para poder Sí. combatir el síndrome del impostor. Sí, totalmente. Y al final eso sería autoestima también, ¿no, Oscar? O sea, que las Sí. personas puedan diferenciar o determinar cuándo un factor externo que sí influye, que sí está influyendo, ya sea una pareja, ya sea un contexto laboral, una amistad, no sé qué sé yo, está siendo demasiado o como no sano, pues, para mí, y que yo también tenga la capacidad de decir, me retiro me hago distancia, pues, o pongo tierra de por medio con esa situación. Ahorita que comentabas, Nadia, esto de la relación con nosotros mismos y de la importancia de mirarnos y tratarnos de forma diferente, hay un psiquiatra francés que habla muchísimo del tema de la autoestima, Christophe André se llama él, y dice, es que más vale que busquemos tener una relación buena y sana con nosotros mismos porque pues vamos a pasar con nosotros mismos toda la vida. O sea, entonces debemos de tener cuidado, ¿no? Porque pues es con quien más vamos a estar. Bueno, esa, Sí, esa es una. exacto. Y luego la otra es también, bueno, dos puntos. Uno es de esas expectativas que los demás, perdóname, la opinión que los demás pueden tener de nosotros.
así, Como decías, o sea, alguien nos puede decir, oye, qué buena plática diste, o das una conferencia y todo el mundo hasta se pone de pie y no sé cuántas cosas, ¿no? Y sí, dices, pues sí, estuvo bien la plática, pero pues no, creo que pude haber dado más. Es que no me preguntaron tal cosa, porque si me hubieran preguntado esto, y yo cuando tengo casos así les digo, no, pues qué interesante que todos se pusieron de acuerdo para hacerte creer que eres bueno o buena. O sea, seguramente todos hicieron un grupo de WhatsApp. Adriana va a aplaudir. presentar o Nadia va a presentar, todos se paran y aplauden, ¿ok? Para que se la crea. ¿No? Esa es una. Y bueno, y la otra también, creo yo que hay que ser muy, también muy claros y muy, muy honestos con nosotros mismos, con las expectativas Así es, que podamos tener, ¿no? Sobre nosotros. O sea, que busquemos tener expectativas realistas, pues para tener más oportunidad de lograr las cosas. Porque si yo me siento que no doy el ancho, que no, y me pongo una meta hasta acá, es- pues seguramente no la voy a lograr y va a reafirmar mi idea de que no sirvo, ¿sí? así es. De que no soy capaz, ¿verdad? Esto también, no sé qué tanto lo ves, por ejemplo, en la consulta. Sí, mucho, mucho, Adriana. O sea, creo que te digo, ese me refleja más como a mí misma, ¿no? O sea, que de pronto por una expectativa que nosotros asumimos que los demás tienen de nosotros, pues luego andamos ahí como, como decía Oscar, ¿no? Con vergüenza de ciertas cosas. Por ejemplo, de pronto a mí en algún momento, bueno, excepto porque tengo pues mucha gente que son psicólogos a mi alrededor de mis amigos, ¿no? Pero aún de los mismos psicólogos es bien impresionante porque somos los más juiciosos, pues de pronto en reunión con amigos psicólogos, de pronto es como, hoy saben que es que no voy a ir este fin de semana a tal cosa porque tengo ansiedad, porque tengo una activación de ansiedad y no me siento bien en este momento, Mm. necesito descansar, ¿no? Y a veces es más juicio de los propios psicólogos, como, cómo que tienes ansiedad? Como así, como, yo les digo, bueno, pues que a los médicos no les da gripa o qué, o sea, que a los doctores No, no les da. ¿Quién los te dijo doctores que no les se da? enferman o qué. A Y los cardiólogos no les dan No infartos les ni dan nada de eso. infartos. Ajá. Pues no. exacto, y esa parte, o sea, que tiene que ver con pues como con la aceptación de uno mismo, ¿no? Tal cual es, y que uno es luz y sombra, lo que platicábamos en el podcast anterior, ¿no? Pues uno es cosas muy lindas, pero también uno es imperfección, pero también uno es humano, pero también uno es, pues todo como esa expansión que implica el ser humano, ¿no? Creo que cuando lo integramos y lo aceptamos y lo profundizamos, decimos, pues sí soy esta y qué tiene, ¿no? ¿Y cuál es el problema? O luego ya les digo, bueno, pues es que ser psicólogo es mi profesión, no es mi personalidad, les digo, No no. es mi vida. Yo nada más me dedico a eso y ya. Exacto, porque sí hay como una expectativa social de eso, ¿no? Como si nosotros fuéramos casi casi que seres iluminados y perfectos. No, hombre, pues no, o El- sea, no. el- No, hicimos y de un nuevo. episodio sobre el narcisismo, así es que allí podemos acomodarnos, Ándale. iluminados. Sí, y de nuevo en Exacto. eso que dices, Nadia, pues está la exigencia de perfección, ¿no? O sea, Así es, de nuevo ahí está pues como este veneno que ahí anda, ¿no? Y con el que podemos tener contacto a lo largo de la vida, pero como dices, el antídoto es regresar como a esta relación compleja con nosotros mismos como humanos, ¿no? así Y es. ese es el antídoto principal. Entonces, para redondear, identificar, ¿sí? Ujú, Como en todas las dificultades, problemas, condiciones, enfermedades, identificar sí, que tengo algo, o sea, ok, tengo el síndrome del impostor, ¿no? Pero no ir toda la vida con esto, acarreándolo y evitando cosas y sufriéndolo, porque se sufre así realmente, es. ¿no? Sino lo identifico y busco ayuda, o sea, busco ayuda porque seguramente hay un tema de autoestima que se Profundo. tiene que sanar, que se tiene que resolver, que se tiene que acompañar, ¿no? Para que esa autoestima se fortalezca, para que esa autoestima pueda florecer, así como estabas diciendo, y luego darle ese mantenimiento, Así ¿sí? es.
darle el mantenimiento, cortarle las hojitas a la plantita, ponerle abonito, sacarla al solecito, todo lo que se necesite, cuidarla, ¿sí? Cuidarla, aprender a tener, hemos hablado en muchas ocasiones del pensamiento crítico, ¿sí? Que Ujú. es tan importante para cualquier situación, ¿no? O sea, es si en algún momento alguien quiere devaluar lo que estoy haciendo, bueno, tener yo la capacidad como para identificar qué de eso tiene argumentos que sean válidos, ¿no? Que puedan, que justifiquen realmente eso. Y si es así, pues aceptar que devaluaron mi trabajo o que lo que hice, el resultado, no está perfecto, pero no es que yo sea imperfecta. Así es, no, Bueno, exacto, no es que yo esté mal, que yo soy un fracaso. Es que exactamente, como esto no generalizamos. funcionó, no es mi O persona. pude mejorar en esto, pude pulir Exactamente, esto en este tema. exactamente. Entonces hay como mucho trabajo y bueno, buscar ayuda y asesorarnos, ¿no? Con profesionales que realmente tengan la experiencia y puedan manejar esto, porque no se trata nada más un tema como decías, ¿no? De aquí están las tres claves para salir del síndrome del Así impostor, es. lo lees en tu casa y se acabó, ¿no? O un retiro de 2 días y ya con eso ya se resolvió. Es un proceso, Y un trabajo constante. un Ujú. trabajo constante. Sí, Entonces, Sí, ujú, y sí, en eso que dices, Adriana, también pensaba en lo riesgoso de algunos que se sienten profesionales en esto para acompañar a las personas. Por ejemplo, me imagino que alguien que no le ayude a alguien a cuestionar o a identificar su síndrome del impostor, sino que él se lo refuerce. Por ejemplo, que caigan con alguien que les diga, sí, no, tú está muy bien que no pienses en fracasar. Está muy bien que quieras llegar a esto y entonces, si tienes sentimientos de esos, entonces, pues más bien, hay algo malo contigo y entonces tú tienes que llegar acá, ¿no? Entonces, pues ahí habría como un daño bien importante, ¿no? Si alguien lo aborda de esa manera. así es. Yo creo que sobre todo lo que decías, Adriana, como sobre todo cuando las personas detectan que estas situaciones ya les están como arruinando la vida, pues, o sea, que ya hay como esta persistencia de estos malestares internos, como de estos síntomas, como esta comparación constante, o sea, todo esto, este perfeccionismo como a nivel a lo mejor narcisismo, o sea, todo esto que ya identificamos como las características, si notan que ya es un tema como súper persistente, que ya no me está dejando disfrutar pues como de mis días, ahí es yo creo que cuando tenemos que ser conscientes pues y decir, esto ya se me salió de las manos y necesito ayuda pues. y consulte a su psicoterapeuta de confianza. Así es. Y Muy nos, bien. nos Ok, pueden marcar alguno de nosotros. exactamente, ningún problema. Muy bien. Va. Pues Nadia, qué rica conversación, qué padre, qué a gusto. Pues te apreciamos mucho y qué bueno que pudimos tener este momento para conversar y pues bueno, pues invitar a las personas que nos escucharon, que nos ven, que se suscriban al canal, que también visiten las redes sociales de Nadia y que bueno, pues nos sigan sugiriendo temas que bueno, que podamos compartir y que puedan ser de ayuda y de provecho para los demás. Entonces, pues gracias por la Mil conversación, gracias, Nadia. Nadia. Un placer, como Gracias, siempre, tenerte con nosotros, gracias, escucharte. muchas gracias. Yo también, ya saben que me la paso re bien acá con ustedes y aparte reitero el agradecimiento de que creen estos espacios, pues porque yo creo que son bien ricos para la gente, como tener ahí estos que pueden picarle un clic y ya pueden estar ahí teniendo información valiosa. Súper. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos Muchas pronto gracias. Nos entonces. vemos Hasta pronto. luego. Bien, muy bien. Chao. Bye bye. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.